La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas, cada relámpago iluminando brevemente el camino desolado. Dentro del auto, 3 amigos viajaban en silencio, tensos por las horas conduciendo bajo la tormenta. Rodrigo, al volante, mantenía la vista fija en la carretera, apretando el volante con los nudillos blancos. Iban camino a una pequeña ciudad cerca de Buenos Aires, donde asistirían a su convención anual. Era una tradición que nunca fallaban, pero este año, algo se sentía diferente, como si el aire estuviera cargado de una inquietud inexplicable. En el asiento trasero, Lucía observaba su reflejo distorsionado por el vidrio empañado. De vez en cuando miraba a Matías, quien revisaba su teléfono sin éxito. ¿Aún sin señal?, preguntó ella, tratando de sonar tranquila. Nada, murmuró él, guardando el teléfono en su chaqueta. Parece que estamos en el fin del mundo. Casi lo estamos, replicó Rodrigo, sin apartar la vista del frente. Ya casi llegamos al motel. Solo falta 1 hora. Lucía miró el GPS del tablero, que parpadeaba de manera extraña. Había estado fallando desde la última parada en una estación de servicio, probablemente por la tormenta. Lo que debió ser un viaje sencillo se había complicado, y ahora la medianoche los sorprendía aún en el camino, agotados por el clima y la demora. Finalmente, divisaron el cartel del motel, titilando bajo la lluvia. El alivio fue inmediato. El edificio, aunque viejo y con la pintura desgastada, les resultaba familiar. Habían dormido allí en años anteriores y siempre había sido un refugio seguro, hasta ahora. Rodrigo estacionó el coche en el pequeño aparcamiento, donde solo había 2 vehículos más bajo las farolas amarillas. Parece que somos los únicos idiotas afuera con este clima, murmuró, intentando romper la tensión. Apresurándose para evitar mojarse más, corrieron hacia el vestíbulo. El pequeño recibidor olía a humedad, y las paredes lucían descuidadas. Detrás del mostrador, un anciano escribía en un viejo libro de registro, sin levantar la cabeza cuando entraron. Buenas noches, saludó Rodrigo al llegar al mostrador. Tenemos una reserva a nombre de Rodrigo Pérez. El hombre levantó la vista lentamente, sus ojos apagados y enrojecidos. Después de unos segundos de silencio incómodo, revisó unos papeles y les entregó una llave. Tercer piso, dijo con voz ronca. Habitación 312. Gracias, respondió Rodrigo, tomando la llave. Cuando se disponían a subir, la voz del anciano los detuvo. Cierren bien la puerta, y no usen el ascensor. Lucía se detuvo en seco, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué dijo?, preguntó, mirando al hombre. Pero el anciano ya había vuelto a escribir en su libro, como si no les hubiera hablado. Ella sintió una incomodidad creciente, pero lo dejó pasar. Solo querían descansar después de la tormenta. Ya en el exterior, subieron las escaleras exteriores bajo la lluvia. El motel estaba extrañamente silencioso, roto solo por el sonido de la lluvia cayendo. Cuando alcanzaron la puerta de la habitación, los 3 intercambiaron miradas. ¿Dijo que no usáramos el ascensor?, preguntó Matías, visiblemente incómodo. Rodrigo sonrió nervioso. Sí, pero ¿viste ese ascensor? Parece que no ha funcionado en décadas. Entraron rápidamente a la habitación 312, que, aunque anticuada, les ofrecía un refugio seco y seguro. Dejaron caer las maletas y se prepararon para descansar. Rodrigo se quitó la chaqueta mojada. Mañana nos levantamos temprano y listo, dijo, antes de tumbarse en una de las camas. Lucía miró por la ventana. La lluvia distorsionaba las luces del estacionamiento, y no había señales de vida, solo la calma del lugar. A pesar del agotamiento, algo en el ambiente seguía haciéndola sentir incómoda. Finalmente, el cansancio los venció y el cuarto quedó en silencio. Lucía se despertó de golpe. Su corazón latía con fuerza, aunque no sabía por qué. Miró el reloj, 3:15 de la madrugada. Se incorporó lentamente, observando la habitación. Rodrigo dormía profundamente, y Matías respiraba de manera rítmica en la cama de al lado. Fue entonces cuando lo escuchó. Un suave campanilleo,
distante pero claro, el sonido de una puerta de ascensor abriéndose. Su respiración se detuvo por un segundo. Escuchó con atención, pero el sonido desapareció. Quizás era su imaginación, un truco de la tormenta. Se dijo a sí misma que era imposible. Aún así, no pudo sacudir la sensación de que algo no estaba bien. Luego, un golpe suave retumbó en las paredes, como si algo pesado hubiera caído justo afuera de su puerta. Lucía se tensó. Caminó en puntillas hacia la ventana y miró afuera. El estacionamiento seguía vacío. No había movimiento. Un segundo golpe, esta vez más fuerte. Y luego el sonido inconfundible de pasos, acercándose lentamente hacia la puerta de la habitación. Despertó a Rodrigo, sacudiéndolo con urgencia. «Rodrigo, despierta. Alguien está aquí». Él se incorporó, adormilado. «¿Qué pasa?» «Escucha», susurró ella, aterrada. Los pasos resonaban ahora justo fuera de la puerta, lentos y deliberados. Rodrigo se levantó de golpe. Matías también estaba despierto, con los ojos abiertos de par en par. «Hay alguien ahí afuera», murmuró Matías. Los tres se quedaron quietos, escuchando con atención. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Luego, un sonido que los hizo temblar, el suave giro del picaporte. La puerta estaba cerrada con llave, pero oír que alguien intentaba entrar hizo que su miedo aumentara. Retrocedieron, sus ojos clavados en la puerta. Y entonces escucharon una voz, apenas un susurro, pero llena de maldad. «Déjenme entrar». Lucía sintió que se le helaba la sangre. Agarró el brazo de Rodrigo con fuerza. El picaporte volvió a moverse, esta vez con más violencia. «Déjenme entrar», repitió la voz, más insistente. Rodrigo hizo una seña para que se movieran hacia la ventana. Sabía que quienquiera que estuviera afuera no iba a desistir. El picaporte se agitó con tanta fuerza que la puerta comenzó a temblar. Matías agarró una silla, listo para defenderse. La situación era insostenible. Sin pensarlo dos veces, Rodrigo abrió la ventana de un tirón. La lluvia entró rápidamente, mojando la alfombra. Miró hacia abajo. No era una gran caída, pero lo suficiente para hacerlos dudar. «Salten», susurró Lucía. Rodrigo fue el primero en saltar, seguido rápidamente por Lucía. Matías fue el último en salir, justo cuando la puerta se rompió con un fuerte estruendo. No miraron atrás. Corrieron bajo la lluvia, con el corazón latiéndoles en la garganta. Llegaron al coche, y Rodrigo, con manos temblorosas, logró encender el motor. Cuando se alejaban, Lucía miró una última vez hacia el motel. A través de la lluvia y la oscuridad, vio una figura en la puerta de la habitación 312, observándolos. Nunca volvieron a hablar de esa noche, ni regresaron a esa convención. Algunos lugares, pensó Lucía, están destinados a ser olvidados. El último sonido que escucharon del motel fue el campanilleo del ascensor, resonando a través de la tormenta. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? Ya era bien pasada la medianoche cuando Camila finalmente salió del apartamento de Adrián, con el corazón pesado por el peso do que acababa de acontecer. La lluvia había comenzado a caer con más fuerza, transformando las calles desiertas en un espejo resbaladizo y sombrío. Se detuvo en la acera un momento, temblando en su abrigo empapado, y pidió un Uber para regresar a casa. La ruptura era inevitable, pero la frialdad de las últimas palabras intercambiadas entre ellos la dejó sintiéndose vacía. Mientras esperaba el coche, el viento azotaba su cabello, calando su piel hasta los huesos. Se abrazó a sí misma, intentando bloquear el dolor que sentía en el pecho. Su teléfono vibró con una notificación. El Uber había llegado. Camila levantó la vista y vio un sedán gris detenerse junto a la acera. Tomó una respiración profunda y abrió la puerta, deslizándose en el asiento trasero.
El conductor, un hombre que no parecía tener más de 30 años, la miró por el espejo retrovisor cuando se acomodó. «Camila», preguntó con una voz áspera, pero casual. «Sí, soy yo», confirmó ella, secándose las gotas de lluvia del rostro. El conductor asintió brevemente y condujo el coche hacia la carretera casi desierta. El suave zumbido del motor era el único sonido, interrumpido solo por el repetitivo ruido de los limpiaparabrisas. Camila se recostó en su asiento, mirando la luz borrosa de las farolas a través de la ventana, empañada por la lluvia. Trató de despejar su mente, enfocándose en la idea reconfortante de llegar a casa, donde podría acurrucarse en su cama y dejar que el sueño la apartara del desastre emocional de la noche. Sin embargo, algo no estaba bien. Echó un vistazo al conductor, quien parecía observarla por el retrovisor más de lo que debería. Cada vez que sus miradas se cruzaban, el estómago de Camila se revolvía un poco más. Al principio, pensó que tal vez estaba exagerando, atribuyendo su incomodidad a la fatiga de una noche larga y dolorosa. Pero a los pocos minutos, la sensación se hizo más difícil de ignorar. El coche comenzó a desacelerar, moviéndose con lentitud por una calle oscura, a pesar de que no había tráfico delante. «¿Todo bien?», preguntó, tratando de mantener la calma aunque su voz traicionaba su creciente inquietud. El conductor no respondió de inmediato. En cambio, giró levemente la cabeza, sus ojos atrapando los de ella en el espejo una vez más. Una sonrisa pequeña y extraña apareció en su rostro. «Eres realmente hermosa, lo sabías», dijo, con un tono casual que hizo que su corazón diera un vuelco. Gracias», murmuró Camila, apartando la mirada hacia la ventana, intentando ignorar el comentario. El silencio que siguió fue denso y perturbador. Sabía que él la observaba otra vez, podía sentir su mirada fija a través del espejo. Entonces, como si no pudiera contenerse, habló de nuevo. «¿Tienes novio?». El pulso de Camila se aceleró. «Sí», mintió sin pensarlo. «Él me espera en casa». El conductor soltó una risa suave. «Qué lástima», dijo, su tono demasiado relajado, demasiado ensayado. «Pensé que tal vez te gustaría dar un pequeño desvío. Ya sabes, ir a un lugar más tranquilo, para pasar un rato». El pánico comenzó a aferrarse a su pecho. Se enderezó en el asiento, su mano apretando el teléfono como si fuera su única defensa. «No, solo quiero ir a casa», respondió con firmeza, su voz delatando el miedo que empezaba a burbujear bajo la superficie. Él no respondió. Sus manos en el volante se tensaron, y el coche redujo aún más la velocidad, casi arrastrándose por la carretera. Camila miró el GPS en su teléfono, no estaban en la ruta correcta. El conductor había tomado un giro hacia calles que ella no conocía, adentrándolos en un laberinto de vías solitarias y oscuras, donde las luces callejeras eran escasas y las sombras parecían acercarse. El corazón le retumbaba en los oídos mientras intentaba pensar en sus opciones. Podría llamar a alguien, tal vez fingir que hablaba con su supuesto novio, o podría exigir que la dejara bajar. Pero, ¿y si él se negaba? ¿Y si bloqueaba las puertas? De repente, el conductor volvió a hablar, esta vez con una voz más baja, más amenazante. «Sabes», comenzó, con sus ojos reflejados en el espejo, «siempre me han gustado las chicas como tú. Calladas, tímidas, pero cuando están solas, son más atrevidas». El aire se congeló en los pulmones de Camila. Disimuladamente, tomó su teléfono, fingiendo revisar un mensaje, pero en realidad estaba marcando el número de su mejor amiga, Valeria. Necesitaba que alguien supiera dónde estaba, alguien que pudiera ayudarla si las cosas salían mal. La llamada se conectó, y Camila se llevó el teléfono al oído. «Hola, amor», dijo, intentando sonar casual, rogando que el conductor escuchara. «Sí, ya voy de camino a casa. Estaré ahí en 10 minutos». Valeria, al otro lado de la línea, estaba confundida. «¿Camila? ¿Qué está pasando?». Camila mantuvo su tono firme, intentando que no se le notara el miedo. «Sí, ya estoy en el auto. Llego pronto, ¿vale? Te veo en un rato».
Los ojos del conductor volvieron al espejo, esta vez con la mandíbula apretada. Sabía que ella estaba mintiendo. La tensión dentro del coche era casi tangible, opresiva. Camila sintió el corazón acelerarse aún más, pero continuó. Sí, también te quiero. Hasta pronto. Colgó la llamada, mirando la pantalla mientras los minutos se arrastraban y avanzaban por calles desconocidas. El conductor permaneció en silencio por unos instantes, sus dedos tamborileando en el volante. Luego, sin volverse, dijo: no tienes que mentirme, Camila. Sé que estás sola. El estómago de Camila se retorció con un miedo helado. ¿Qué quieres decir?, preguntó, esforzándose por mantener la calma en su voz. Él rió suavemente. Vamos, conozco el tipo. Triste, solitaria. Tal vez necesites un poco de compañía esta noche. Cada fibra de su ser le gritaba que debía salir de allí, escapar de esa situación. Pero seguían en movimiento, y ella no tenía idea de dónde estaban. Afuera, la lluvia había vuelto a intensificarse, convirtiendo las calles en un borrón oscuro de cemento y vidrio. De repente, el coche se detuvo por completo, el motor aún zumbando suavemente. Estaban en medio de la nada, estacionados entre dos almacenes oscuros y desolados. El conductor se dio la vuelta en su asiento, sus ojos se clavaron en los de ella, su rostro semioculto en la penumbra, pero sus intenciones eran claras. Podríamos divertirnos, tú y yo, susurró, su voz baja y casi hipnótica. Nadie tiene que enterarse. El pánico inundó el cuerpo de Camila. Sus manos temblaban mientras desbloqueaba su teléfono de nuevo. Por favor, solo quiero irme a casa, susurró. Pero él no se movió. Sus ojos brillaban a la luz tenue, y las comisuras de su boca se alzaron en una sonrisa depredadora. Vamos, murmuró, aún no quieres irte. En un acto de puro pánico, Camila tiró de la manija de la puerta, pero no se movió. El seguro para niños estaba activado. El terror la envolvió, y rápidamente envió un mensaje frenético a Valeria: ayuda. El conductor no me deja salir. Localización enviada. Presionó enviar justo cuando el conductor extendió su mano hacia atrás, rozando su brazo. No tengas miedo, dijo con una falsa ternura. Solo quiero ayudarte a relajarte. Camila se apartó de él, su respiración agitada mientras la realidad de la situación la golpeaba. Tenía que salir. Ahora. De repente, su teléfono sonó. Era Valeria. Camila contestó de inmediato, su voz temblando. Hola, Vale, dijo, tratando de sonar natural, aunque el terror era evidente. Del otro lado, Valeria ya estaba gritando. Camila, sé dónde estás. Estoy llamando a la policía ahora mismo. No cuelgues. El rostro del conductor se oscureció al darse cuenta de lo que estaba pasando. Sin decir una palabra, puso el coche en marcha y aceleró, arrancando por las calles vacías. Camila se aferró al teléfono, el corazón golpeando con fuerza contra su pecho. Te vas a arrepentir de esto, siseó él, pero Camila apenas lo escuchaba. Su mente estaba fija en la voz de Valeria al otro lado, asegurándole que la ayuda estaba en camino. Los minutos se sintieron como horas mientras el coche avanzaba rápidamente por las calles oscuras. Finalmente, las luces parpadeantes de una patrulla policial aparecieron en la distancia, y el conductor maldijo por lo bajo, frenando bruscamente. El coche se detuvo en seco, y Camila no perdió el tiempo. Tiró de la puerta con todas sus fuerzas hasta que se abrió, y salió tambaleándose bajo la lluvia, sus piernas temblorosas pero su determinación intacta. Los policías llegaron en cuestión de segundos, rodeando el coche con sus linternas brillando a través de la oscuridad. Camila se desplomó en el suelo húmedo, respirando entrecortadamente mientras el alivio y el terror la inundaban al mismo tiempo. El conductor fue sacado del coche, esposado y empujado dentro de la patrulla. Mientras lo conducían, sus ojos se encontraron con los de Camila por última vez, llenos de una promesa venenosa que ella esperaba nunca entender. Camila permaneció allí, temblando bajo la lluvia, viva pero marcada,
sabiendo que nunca olvidaría esa noche. La noche en que mis padres nos dejaron solos fue una de esas noches tormentosas y eléctricas, llenas de una tensión que parecía flotar en el aire. Tenía 13 años en ese momento, mi hermano mayor, Diego, 16, y nuestros hermanos menores, Tomás y Mateo, solo 6 y 8 años. Nuestros padres, como solían hacer los viernes, habían salido a cenar, dejando a Diego a cargo. Diego, sin embargo, nunca fue muy fanático de cuidar a sus hermanos, así que se escabullía a casa de su amigo Lucas, que vivía a unas casas de distancia, dejándome a mí con la responsabilidad. No me importaba, me gustaba sentirme encargada, aunque a veces sentía que era demasiado para mí. Esa noche, la tormenta ya había comenzado cuando Diego se fue. Podía escuchar el retumbar lejano de los truenos y ver los relámpagos iluminando el cielo oscuro de vez en cuando. El viento rugía a través de los árboles en el parque junto a nuestra casa, doblando las ramas y haciendo que las hojas se arremolinaran en el jardín. A pesar del mal tiempo, la noche comenzó como cualquier otra. Hice pizza para Tomás y Mateo, y nos acomodamos en el sofá para ver una película. Me sentía segura, incluso un poco madura, con Diego fuera y la responsabilidad cayendo completamente sobre mí. Conforme la tormenta se intensificaba, Tomás y Mateo comenzaron a inquietarse, abandonando la película y dirigiéndose al garaje. El garaje, o cochera como lo llamábamos, era un espacio enorme, lo suficientemente grande como para caber 3 autos. Con mamá y papá fuera, se convertía en nuestro patio de juegos, un lugar donde podíamos andar en bicicleta, patinar o simplemente jugar sin preocuparnos por romper nada. Yo me quedé dentro, viendo el resto de la película sola, lanzando miradas ocasionales hacia la ventana para asegurarme de que los chicos estuvieran bien. La luz parpadeante del televisor proyectaba sombras largas en la sala de estar, y el sonido de la tormenta afuera parecía volverse más fuerte con cada minuto. El viento ululaba y de vez en cuando escuchaba el crujido distante de las ramas rompiéndose bajo la presión. Estaba a mitad de la película cuando Tomás y Mateo irrumpieron por la puerta, sus rostros pálidos de miedo. Eva, jadeó Tomás, hay un hombre en el parque. Nos está mirando. Al principio, no les creí. Vamos, chicos, dije, tratando de sonar calmada. Seguramente es solo alguien paseando a su perro. Pero la mirada en sus ojos, abiertos de par en par, aterrados, me dijo que esto no era una broma ni un juego. Algo los había asustado de verdad. Me levanté, el corazón latiendo más rápido, y los seguí hasta el garaje. La tormenta había disminuido un poco, dejando solo una llovizna ligera, pero el cielo seguía cubierto de nubes oscuras, y los relámpagos ocasionales iluminaban el parque más allá de nuestro jardín. Salí a la cochera y miré hacia el camino que daba al parque. Las farolas a lo largo del sendero parpadeaban, proyectando un resplandor enfermizo sobre el césped mojado. Al principio, no vi nada inusual. El parque parecía vacío, los árboles mecían sus ramas suavemente con el viento. Pero entonces, justo cuando un relámpago iluminó el cielo, lo vi. Un hombre estaba de pie cerca del borde de nuestro jardín, justo más allá de la cerca que separaba nuestra propiedad del parque. Era alto, vestido con ropa oscura, y no se movía. Solo estaba ahí, observándonos. Mi corazón dio un vuelco y rápidamente metí a los chicos dentro, cerrando la puerta de golpe detrás de nosotros. Tenemos que llamar a Diego, dije, con la voz temblorosa. Quédense aquí. Corrí a la cocina, agarré el teléfono y marqué el número de la casa de Lucas. Lucas contestó al tercer timbre, y rápidamente le expliqué lo que estaba sucediendo. Diego aún no ha llegado, dijo Lucas, con un tono de preocupación en su voz. Pero iremos para allá ahora mismo. Quédense adentro y no abran la puerta a nadie. Los minutos que siguieron se sintieron como horas. Los tres nos acurrucamos en el cuarto de mis padres, con la puerta cerrada con llave, esperando en silencio. Cada crujido de la casa, cada golpe de viento contra las ventanas nos hacía saltar. Mantenía mis ojos fijos en el teléfono, deseando que sonara, que escuchara la voz de Diego diciendo que todo había sido un malentendido. Entonces, sonó el timbre de la puerta. Nos congelamos.
Mi corazón latía con fuerza mientras me levantaba lentamente y caminaba por el pasillo hacia la puerta principal. Presioné mi oído contra la madera, tratando de escuchar algo, pasos, voces, cualquier cosa. Pero solo había silencio, excepto por la tormenta afuera. El timbre sonó de nuevo, más fuerte esta vez, más insistente. ¿Eva? Era la voz de Diego, amortiguada a través de la puerta. Soy yo, abre. El alivio me inundó, y desbloqueé la puerta, abriéndola para ver a Diego parado allí, empapado por la lluvia. Lucas y sus padres estaban detrás de él, con expresiones de preocupación pero también de alivio al vernos. «Están bien», dijo Diego, entrando y abrazándome rápidamente. «¿Qué pasó?». Le expliqué rápidamente lo que Tomás y Mateo habían visto, y como yo también había visto al hombre, parado en el jardín. Los padres de Lucas intercambiaron miradas y de inmediato llamaron a la policía. Para cuando los oficiales llegaron, el hombre ya se había ido. Buscaron en el parque, en el jardín, e incluso en las calles cercanas, pero no había señales de él. La única evidencia de que alguien había estado allí eran unas huellas fangosas cerca de la cerca, que se adentraban en el parque. Los oficiales nos aseguraron que probablemente solo era un transeúnte, alguien que se había refugiado de la tormenta. Pero ninguno de nosotros les creyó. Después de esa noche, las cosas lentamente volvieron a la normalidad, al menos en apariencia. Diego dejó de escabullirse a casa de Lucas, y nunca más me dejaron a cargo. Pero la imagen de ese hombre parado en el jardín, observándonos, me persiguió por mucho tiempo. Cada vez que pasaba por el parque, sentía un escalofrío recorrer mi columna, como si todavía estuviera ahí, observando. Años después, cuando ya estaba en mis 20s, casi había olvidado esa noche. Me había mudado de la casa de mis padres, vivía sola y tenía un trabajo estable. La vida había seguido su curso. Pero una noche, durante una cena familiar, mi papá mencionó algo que me dejó helada. ¿Te acuerdas de esa noche, cuando Diego tenía que estar cuidándolos y la policía vino?, preguntó con un tono casual. Asentí, sorprendida de que lo mencionara después de tantos años de silencio sobre el incidente. Bueno, algo pasó después de que te fuiste, continuó mi papá, su voz bajando como si no quisiera alarmar a nadie. Tomás se despertó una noche, hace unos años. Estaba pálido como un fantasma, palabras de tu madre, no mías. Dijo que había un hombre parado fuera de su ventana, observándolo. El miedo recorrió mi cuerpo. ¿Qué dijo?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Papá suspiró. Tomás nos dijo que el hombre tocó el vidrio y le preguntó, «Oye, chico, ¿están tus papás en casa?». Revisamos el jardín, pero no encontramos nada. No quise decírselo a ustedes en ese momento, pensé que solo los asustaría más. Me quedé en silencio, con la imagen de ese hombre de años atrás inundando mi mente. ¿Era la misma persona? ¿Había vuelto? ¿O acaso nunca se había ido? Esa noche, me encontré acostada en mi cama, incapaz de sacudirme la sensación de estar siendo observada. No había pensado en el incidente en años, pero ahora todo volvía a sentirse reciente, como si hubiera pasado solo ayer. Cada crujido del apartamento, cada sombra fuera de mi ventana, me ponía nerviosa. Entonces, justo cuando estaba a punto de quedarme dormida, lo escuché. Un golpeteo suave en la ventana de mi dormitorio. Me incorporé en la cama, con el corazón desbocado, y miré fijamente hacia la ventana. Las persianas estaban cerradas, y no podía ver afuera, pero el golpeteo volvió, más insistente esta vez. No me moví. No me atreví a respirar. Mi mente corría, pensando en Tomás, en aquel hombre de hace tantos años. ¿Estaba sucediendo otra vez? Estaba aquí. El golpeteo se detuvo, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Lentamente, me deslicé fuera de la cama y me acerqué a la ventana, con el corazón latiendo en mi pecho. Estiré la mano hacia las persianas, vacilando por un momento antes de apartarlas. Nada. El jardín afuera estaba vacío, las luces de la calle proyectaban sombras alargadas sobre el pavimento. Pero algo estaba mal, la ventana estaba entreabierta,
solo un poco, aunque estaba segura de haberla cerrado con llave antes de irme a la cama. Retrocedí lentamente, con los ojos fijos en la ventana, esperando que algo, cualquier cosa, se moviera. Pero nada lo hizo. No dormí por el resto de la noche, y a la mañana siguiente llamé a mi casero para que instalara nuevas cerraduras en las ventanas. Nunca le conté a nadie lo que pasó esa noche. Me convencí de que era solo mi mente jugándome una mala pasada, un efecto secundario de la conversación con mi papá. Pero, en el fondo, lo sabía. En algún lugar, él todavía me estaba mirando. Tenía 16 años cuando sucedió, un recuerdo que quedó grabado en mi mente como una cicatriz. Era pleno verano, y yo estaba perdidamente enamorado, de ese tipo de amor que te hace escabullirte en medio de la noche solo para ver a la persona en la que no puedes dejar de pensar. Laura vivía en un barrio a 2 calles del mío, y solíamos encontrarnos en un parque a mitad de camino, bajo un gran roble que era fácil de escalar y nos ofrecía la privacidad suficiente para mantenernos fuera de vista. Habíamos estado reuniéndonos allí durante meses, saliendo de casa a escondidas después de que nuestros padres se quedaran dormidos y hablando durante horas sobre todo y nada, ajenos al mundo que nos rodeaba. Era emocionante, imprudente y peligroso, como solo el amor adolescente puede serlo. La noche en que sucedió, el aire estaba denso por la humedad, de ese tipo de calor opresivo que se aferra a tu piel incluso después de que el sol se ha ocultado. Esperé hasta que mis padres estuvieran profundamente dormidos, la casa en completo silencio, salvo por el zumbido bajo del aire acondicionado. El reloj en mi mesita de noche marcaba las 2:30 de la madrugada cuando me deslicé fuera de la cama, me puse los tenis y salí por la ventana de mi habitación. Lo había hecho tantas veces que ya era casi una rutina. Las calles estaban vacías, bañadas por el suave resplandor de las farolas, proyectando largas sombras sobre el pavimento. Me puse los auriculares y comencé mi caminata habitual, la música ahogando el crujido ocasional de las hojas o el ladrido distante de un perro. El trayecto me era familiar, pasaba por la biblioteca, cruzaba el patio de la escuela y luego descendía hacia el valle. Siempre había algo en ese valle, el punto más bajo entre nuestros dos barrios, que me producía una sensación de inquietud. Los árboles allí eran más gruesos, más viejos, con sus ramas colgando como si observaran, esperando. Las farolas terminaban justo antes de que comenzara el descenso, dejando un tramo de camino envuelto en sombras. Pero a estas alturas, lo había recorrido tantas veces que no pensaba mucho en ello. Esa noche, mientras bajaba la pendiente hacia el valle, la inquietud creció, un nudo formándose en mi estómago. Me dije a mí mismo que solo era el viento o las sombras jugando con mi mente, pero cuanto más avanzaba, más fuerte se hacía esa sensación. No fue hasta que llegué al fondo del valle que lo vi. Al principio, pensé que solo era mi imaginación. En la penumbra, distinguí una figura sentada en la acera, inmóvil. Estaba encorvado, con las rodillas contra el pecho, como si estuviera esperando algo. Mi primer instinto fue detenerme, dar la vuelta y tomar otro camino, pero mis pies siguieron adelante, movidos por la curiosidad o tal vez por la misma valentía imprudente que me había llevado allí en primer lugar. A medida que me acercaba, pude ver más detalles. Llevaba un traje. No cualquier traje, sino uno oscuro, de aspecto caro, del tipo que esperarías ver en una oficina elegante, no sentado en medio de un valle desierto a las 3 de la madrugada. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, y sostenía un maletín de cuero marrón en una mano, como si acabara de bajar de un tren y hubiera decidido descansar en la acera. Mi corazón latía con fuerza, el ritmo en mi pecho desentonado con la música que aún sonaba en mis oídos. Me quité un auricular, mis pasos desacelerando mientras intentaba comprender lo que estaba viendo. ¿Estás bien?, pregunté, mi voz sonando más débil de lo que había planeado. El hombre no respondió. Ni siquiera levantó la cabeza. Solo se quedó allí, sus hombros subiendo y bajando con respiraciones superficiales. El aire a mi alrededor comenzó a enfriarse, el calor de la noche desapareciendo como si hubiera sido devorado por la oscuridad que rodeaba el valle. Cada instinto en mi cuerpo me decía que me alejara, pero algo me mantenía ahí, congelado en el lugar.
Estaba a solo unos metros de él ahora, lo suficientemente cerca como para ver que su traje estaba empapado, como si hubiera estado sentado bajo la lluvia durante horas, aunque el cielo estaba despejado. Sus zapatos estaban embarrados y desgastados, y el maletín parecía viejo, el cuero agrietado en los bordes. Finalmente, se movió. Lentamente, levantó la cabeza, y sentí una ola de pavor recorrer mi cuerpo. Su rostro estaba pálido, de una manera antinatural, y sus ojos, había algo extraño en ellos. Estaban inyectados en sangre, con delgadas venas rojas extendiéndose por lo blanco de sus ojos, y había una expresión vacía en ellos, como si no estuviera realmente viéndome. Pero lo peor, lo que hizo que mi estómago se revolviera, fue la fina línea de sangre que goteaba de su nariz, deslizándose sobre sus labios y barbilla, manchando su camisa blanca inmaculada. ¿Conoces una casa con una puerta azul? Preguntó, su voz suave, casi melódica. No era la pregunta que esperaba, y me tomó un momento procesar lo que había dicho. Tragué saliva con fuerza, intentando mantener mi voz firme. ¿Una puerta azul? No, no conozco ninguna. Él inclinó ligeramente la cabeza, como si considerara mi respuesta, sus ojos aún fijos en los míos. Necesito encontrarla, dijo en voz baja. No he estado aquí en mucho tiempo. ¿Puedes mostrarme el camino? Algo en la forma en que lo dijo, en el tono de su voz que no encajaba con la situación, hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Di un paso hacia atrás, la urgencia de correr apoderándose de mí. No sé dónde está, balbuceé. Lo siento, debo irme. Me giré, con la intención de correr cuesta arriba, alejarme lo más rápido posible de ese hombre, pero su voz me detuvo. No puedes irte aún, dijo, su tono ya no suave. Era más agudo, más duro, como si algo debajo de la superficie se hubiera resquebrajado. Me congelé, el corazón latiendo con tanta fuerza que pensé que podría estallar. Lentamente, miré por encima del hombro. Estaba de pie ahora, aunque no lo había escuchado moverse. Era más alto de lo que había esperado, y la sangre de su nariz se había extendido, manchando el cuello de su camisa. Sus ojos seguían fijos en mí, abiertos y sin parpadear, su expresión carente de cualquier emoción real. Tienes que ayudarme, dijo, su voz baja e insistente. No puedo encontrarlo solo. Cada fibra de mi ser gritaba que corriera, que huyera de allí, pero mis piernas se sentían como de plomo, pesadas e inmóviles. Tomé una respiración temblorosa, obligando a mi voz a funcionar. Lo siento, de verdad tengo que irme, susurré, girándome completamente, listo para escapar. Y fue entonces cuando se lanzó. Todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Un momento estaba allí, inmóvil y silencioso, y al siguiente se movía hacia mí, sus largos brazos extendidos, sus dedos tratando de alcanzarme. Tropecé hacia atrás, casi cayendo mientras intentaba alejarme. Mi corazón se disparó, la adrenalina surgiendo mientras rompía a correr, mis pies golpeando el pavimento húmedo. No miré atrás. No podía. Todo lo que podía oír era el eco de mis pasos y el frenético latido de mi corazón mientras corría, con la respiración agitada y superficial. El valle parecía interminable, las sombras extendiéndose frente a mí, pero seguí corriendo, empujando mi cuerpo al límite. El sonido de mi propia respiración llenaba mis oídos, ahogando todo lo demás, y por un momento, pensé que podría escapar. Pero entonces lo escuché, una suave voz susurrante, llevada por el viento. No puedes irte. No aún. El pánico me invadió, y corrí más rápido, mis músculos ardiendo con el esfuerzo. Los árboles a ambos lados del camino parecían cerrarse a mi alrededor, sus ramas extendiéndose como dedos esqueléticos. Podía sentirlo detrás de mí, su presencia era como un peso frío presionando mi pecho. Cuando finalmente llegué a la cima de la colina, las farolas volvieron a iluminar el camino, proyectando su familiar resplandor cálido sobre el vecindario. No dejé de correr hasta llegar a casa de Laura, donde me desplomé contra la cerca, jadeando por aire. No le conté lo que había pasado. No podía. No parecía real, no bajo la luz de las farolas, no con el distante zumbido de los coches y el suave canto de los grillos en el aire.
Pero la imagen de ese hombre, su rostro pálido, sus ojos inyectados en sangre, la forma en que se movía, se quedó conmigo, carcomiendo los bordes de mi mente. Durante semanas después, evité el valle. Tomaba el camino largo, quedándome bajo la seguridad de las farolas, sin aventurarme nunca en el oscuro hueco donde había estado el hombre del traje. Pero no importó. Las pesadillas llegaron de todos modos. En los sueños, siempre me encontraba de pie en el fondo del valle, las sombras cerrándose a mi alrededor. El hombre siempre estaba allí, esperando, su rostro oculto en la oscuridad, su voz suave e insistente. «No puedes irte», susurraba. «No aún». No importaba que tan rápido corriera, no importaba cuánto intentara escapar, el valle se alargaba sin fin, atrapándome en su abrazo sofocante. No fue hasta años después, cuando me mudé para ir a la universidad, que finalmente le conté a Laura sobre esa noche. Estábamos en su dormitorio, recordando viejos tiempos, y el recuerdo del hombre en el valle volvió a inundar mi mente. No sé qué quería, dije, con la voz baja, pero sentí como si estuviera atrapado. Como si no pudiera irse hasta encontrar lo que buscaba. Laura guardó silencio un momento, frunciendo el ceño. «Nunca me contaste lo que te preguntó», dijo suavemente. La miré, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Me preguntó si conocía una casa con una puerta azul. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. «Sabes», dijo lentamente, «había una casa así, hace muchos años. Se incendió cuando éramos niños. Creo que estaba en ese valle». Un escalofrío recorrió mi columna, y por primera vez en años, sentí el peso frío del miedo asentarse sobre mí de nuevo. Nunca volví al valle. Nunca quise hacerlo. Algunas puertas, me di cuenta, es mejor dejarlas cerradas.